El señor Marcelo Acevedo hace 3 años programa de radio y todavía no se dio cuenta de que pueden escucharlo. Ya para ir cerrando, vamos al último bloque a cargo del compañero Rodrigo Lugones, que viene hablando de transhumanismo, poshumanismo, generando mucha repercusión en redes con los temitas que nos estás trayendo, porque son temas que están muy vivos, muy presentes. Y sobre todo, lamentablemente, en Argentina, porque Argentina está siendo víctima y nos están usando como laboratorio de muchas de estas cuestiones, ¿no? ¿Con qué nos vas a deleitar hoy? Bueno, la semana pasada hicimos una breve introducción al capítulo final. Obviamente que esto es un tema muy complejo y muy profundo, pero estamos tratando de abordarlo con la seriedad que amerita y metiéndonos en todos los intersticios que esto tiene. Mientras vemos escenas de diferentes películas. Permitime, tengo ¿cómo un no? toque acá que laburan el tema del horror corporal, del biopunk y cosas que tienen que ver con mezclar tejidos con software, como Existence, ¿no? Una gran película del amigo David Cronenberg. Muy Philip Dickiana. Totalmente. ¿Qué tiene para decirnos el transhumanismo y el poshumanismo en este último capítulo? Bueno, básicamente a través de la mirada del escritor uruguayo Ramiro Sanchís vamos a pensar algunas cosas, ¿no? La fuente principal para la política más polémica, yo la capturé en una frase sintética de Ramiro. No hay agencia en términos de producción de subjetividad. Somos producto de fuerzas que nos exceden. Se piensa en sistemas, no en agencias trascendentales. Esta frase, bastante difícil y complicada, se completa con la siguiente. La pregunta de acelerar o frenar, regular o liberar es una pregunta que carece de sentido. Cuando pensamos en el poshumanismo radical. Decir, me sonaba muy a pos, ya todo, ¿no? Ya sucedió, en las ruinas de la civilización. Exactamente, porque él va al hueso de lo real de esta pregunta. Porque uno dice, che, ¿qué hacemos? ¿Regulamos? Aparece el Papa en Magnífica Humanitas, ya hay que intervenir. No, Ramiro va a decir, la pregunta, si esto hay que acelerarlo o frenarlo, es una pregunta que no tiene sentido porque no dependerá de la agencia antropocéntrica, del ser humano. La gran pregunta que funda la filosofía... Es decir, ¿ya le excede al humano la decisión final? Exactamente. ¿Ya no está en manos del humano el botón rojo? Esa es la posición del poshumanismo radical de David Roden, que interpreta para mí de una forma excepcional Ramiro Sanchís. ¿Por qué la traemos? Porque la gran pregunta fundacional de la filosofía política del siglo XX para acá la escribió un ruso, es muy breve, que es ¿qué hacer? Él describe el estado de cosas de un momento determinado, en una situación bien concreta, en la Rusia zarista, y dice, bueno, visto y considerando que está ocurriendo todo esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Y lo escribe después de una revolución fracasada, que es la de él en 1905, ¿no? Exactamente. Esa pregunta, que es la pregunta que va a inaugurar todo en el siglo XX y en parte en el XXI, digo, desde los PC hasta el nazismo, hasta el fascismo, todo está organizado alrededor de esa pregunta que es qué hacer, y todo parte de un libro que se pregunta primero sobre el estado de la cuestión, que es la gran definición que da Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, que es cuál es el estado de las cosas en este momento dado bajo estas situaciones concretas. A partir de ahí, bueno, se fija un qué hacer, que es, bueno, un método, una práctica con un sentido que va a tener un objetivo. Bueno, para el poshumanismo radical esa pregunta se desvanece. Bien. La agencia humana no tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay... La agencia humana, los colectivos, los partidos, los sindicatos, un equipo de fútbol. Exacto. Todo lo que significa agenciamiento. ¿Por qué? Porque hay sistemas que son mucho más amplios de lo que podemos entender, que se van a desplegar, va a decir Ramiro, produciendo modificaciones que no necesariamente nos van a llegar al progreso. Y nosotros podemos lograr cosas, pero no están previamente determinadas de forma anticipada. ¿Esto qué quiere decir traduciéndolo básicamente? Es que, por ejemplo, nosotros podemos llevar adelante un partido que se proponga la liberación de un país que está sometido por una dictadura. Pero si en el medio aparece un virus que desata una pandemia que nadie lo pudo prever y que nadie puede curar en el momento, algo que nos excede posiblemente la inteligencia, porque el virus podemos llegar a entenderlo como un tipo de inteligencia extrahumana, poshumana,
va a frenar cualquier tipo de intervención, inclusive hasta el punto de hacer desaparecer a aquellos que se hicieron la pregunta del qué hacer. Ahora, sumándole muchos niveles de complejidad, ¿qué pasa si ese virus es producido deliberadamente con el objetivo de que el agenciamiento humano no se produzca? Bueno, ahí aparecen los costados más... Sería como un virus de la guerra de los mundos, pero al revés. Sí, no es el virus que salva, viste que en la guerra de los mundos el virus salva porque es lo único que puede frenar a esa maquinaria esto asesina. es algo peor, César, porque no es... inclusive el virus que salva o el que te mata, pensándolo en términos conspiranoicos, está organizado por un laboratorio o para hacer el bien o para hacer el mal. Es decir, con un sentido. ¿Qué tal si es simplemente una contingencia radical que de pronto llega y acaba con todo? Pero supongamos Lorena de Longchamps escuchando este programa ahora diciendo, entonces ya está, no hay más sentido, no tiene sentido hacer nada. Sigue el qué hacer. La pregunta clave del desarrollo del siglo XX ya no tiene sentido, entonces suicidio masivo. Exactamente. Colectivo, pongamos hora y lugar. Por eso aparecen libros como el de Franco Bifo Berardi que se llaman Desertar, ¿no? Empiezan a aparecer estas posiciones que uno, al decir de Peter Sloterdijk, el filósofo alemán que combinaba muy bien Heidegger con Marx, llamaba cinismo. ¿Qué entendía por cinismo? La falsa conciencia ilustrada, va a decir Peter Sloterdijk. ¿Qué es la falsa conciencia ilustrada? Bueno, algo que parece que posee una cantidad de conocimiento sobre un estado de cosa determinado que es incuestionable, pero que en realidad no es nada más que otra forma de la ideología. La ideología como una forma de distorsionar un hecho de forma parcial con un objetivo, un interés político. Ahora, es muy buena la pregunta que traes. Ideologías. Sí, es muy buena la pregunta que traes, porque tiene que ver con decir, che, bueno, entonces ya está, listo, se acabó lo que se daba, como decía mi abuela. Bueno, ahí está el punto de discusión clave con las hipótesis del poshumanismo más radical, que plantean un escenario que uno puede decir, bueno, está bien, es posible que existan formas de inteligencia no humanas, que sean más grandes que lo humano, con las que uno puede convivir. Está bien pensar ese tipo de formas nuevas del futuro, formas de inteligencia nuevas, formas de vida nuevas, está bien. Ahora, cuando avanzamos hacia esta relativización de la agencia humana, nos encontramos con preguntas y problemas políticos que son muy jodidos. Ya como que creó algo, ya está, como que se le escapó... La tortuga. Sí, no solo la tortuga, es Frankenstein. Sí. Es un poco un Frankenstein, pero... bien, mucho más desarrollado tecnológicamente. Y que aparte puede no tener cuerpo. Inmortal, como que es peor. O sea, porque un virus, claro, un virus no tiene cuerpo, se aloja, parasita al huésped. Órganos sin cuerpos. Exactamente. ¿No? Parasita al huésped y puede generar masivamente una intervención que modifique de una vez y para siempre las relaciones sociales de la humanidad, como lo fue en su momento la pandemia, por ejemplo. Ahora, el problema, ¿de dónde nace? Este tipo de formas de razonamiento y de pensar están totalmente ancladas en los conceptos de cibernética de Norbert Wiener, que fue un matemático norteamericano especialista en cibernética. Él, de hecho, fundó la disciplina en 1946, un visionario total. En el 46 fundando... la cibernética. Wow. La cibernética, de hecho, es una persona que estudió algo que es la retroalimentación, el feedback. Los que tocan guitarras eléctricas y laburan con delays y con cosas mega raras, se han topado en algún momento con el feedback, que es algo que se empieza a repetir de forma retroalimentada sin que uno toque la guitarra y se hace cada vez más grande y no lo puede controlar. Esa es una forma de música poshumana. Guitarristas que toquen con feedback. Exactamente, pero feedback infinito. Dame ejemplos. No, y bueno, puede ser, por ejemplo, Glenn Branca. Bien. Un pionero de la no wave neoyorquina, ¿no? Cualquiera que haga noise, ¿no? Con el que musicalizábamos antes. Kevin Shields también. Al infinito, ¿no? Que hacen un feedback. Que queda ahí. Claro, que queda ahí, que se empieza y que se amplifica. Y hasta que alguien no apaga la máquina, eso puede seguir hasta niveles inaudibles. Ese tipo de sistemas, Norbert Wiener los teorizó, los pensó. Habló de una evolución de la cibernética a través de órdenes
de una cibernética de primer orden, de segundo orden, la cibernética más compleja, los sistemas adaptativos. ¿Se acuerdan que hablamos del termostato hace muy poquito en este programa? Justamente pensando un sistema de cibernética de primer orden. Lo que diste a llamar la tesis del jarrazo. Exactamente. Esa tesis del jarrazo de alguna manera es heredera de la lógica de la cibernética de primer orden de Wiener. Ahora, Wiener se pone a pensar primero el termostato y después avanza y dice, ¿qué pasa cuando se produce una cibernética de un loop de retroalimentación que prescinde de lo humano? En el 46. Ahora, el gran problema político recién lo estamos viendo hoy, de las consecuencias finales. Estamos empezando a ver la presidencia del ser humano, básicamente. Bien esperanzador. Por lo pronto, esto es una filosofía. ¿Al miércoles llegamos? Al miércoles llegamos. Bien. Y espero que al jueves también, que es lo que queremos todos. Quiero aprovechar para que difundamos algunos de los libros de Ramiro Sánchez, excelso autor uruguayo, un pianista de provincias, sí, del que han hablado en este programa. Una novela, sí, sí. Los acontecimientos, otra novela, las imitaciones, la expansión del universo, ejercicios de dactilografía, que también fue muy esta versión en el anterior. Verde, tuve el honor de editar Verde yo. En Argentina, ¿no? Recomendamos al autor Ramiro Sánchez y lo pueden encontrar acá. Y también me gustaría que Javi